Dios les bendiga en esta noche, Dios les guarde, ¿verdad? Hoy queremos continuar el tema que el hermano Jonathan comenzó eh, sobre el llamamiento divino que transforma vidas. Es un tema súper interesante, ¿verdad? Y no queremos ser tampoco pues, muy extensos en él. Jonathan nos definió lo que es el llamado de Dios, ¿verdad? Y los diferentes tipos, cómo Dios puede llamar a una persona. Yo tengo la responsabilidad entonces de hablar cómo ese llamado cambia vidas. Si en realidad ese llamado cambia vidas, nosotros estamos seguros y conscientes de que sí, ¿verdad? Pero queremos compartirlo y queremos hacerlo a través de la palabra. Número uno, queremos que cada uno de nosotros podamos entender que los llamados de Dios son específicos y son personales, ¿verdad? Dios te va a llamar, y cuando pone su mirada sobre ti, es específicamente a ti, ¿bien? Y es personal, es algo contigo, trabaja contigo, ¿verdad? Puede ser que hayan personas que tengan el mismo o para el mismo ministerio y la forma en la cual Dios lo llamó no es la misma, ¿verdad? Hay diversidad de formas en la cual Dios llama. El llamado de Dios es algo extraordinario y fabuloso. Y el llamado de Dios es algo que marca la vida de aquel que ha recibido con seriedad su llamado. Es por eso que hoy pues queremos resaltar, no podemos resaltar a todas las personas, pero queremos resaltar a una de las personas a la cual Dios llamó, ¿verdad? Y a la cual Dios transformó, a la cual Dios cambió su vida. Y es un testimonio poderoso de una persona que ha influenciado la vida de la iglesia de generación en generación, de generación en generación, de generación en generación, y nos ha ministrado y nos ha enseñado y hemos sido instruidos por él, y es algo espectacular y maravilloso, ¿verdad? Y queremos hablar hoy de el llamado de Dios a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Y queremos considerar Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, y dice así la poderosa palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver.
ni comió, ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama la derecha, y busca en casa, un minuto por favor, de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cómo le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Maravilloso y poderoso es eso. Realmente, el llamado de Dios cambia vida. Realmente una persona que ha sido llamada por Dios, su vida será transformada. Realmente Dios tiene el poder y la capacidad para cambiar a las personas a las cuales llama. Sí. Sí. Y es importante entender eso. Es importante que no importa tu antigua forma de vida o tu presente forma de vida, el llamado de Dios te cambia. Cuando aceptamos el llamado con responsabilidad y dejamos que Dios se manifieste en nuestras vidas a través de los procesos que Él va a utilizar para cambiar la vida del hombre, el cambio en la vida de aquel que es llamado se ve. Y no solamente en él, sino que progresivamente se va a ver el cambio en otras personas utilizando a esta persona que Dios llamó. Dios, en su impresionante soberanía, tenía preparado el llamar a un hombre que se había convertido en el terror de los cristianos, a un hombre que se había convertido en el perseguidor más grande de la iglesia, un hombre que tenía una autoridad religiosa y también del gobierno y de las leyes para poder hacer prisionero y hasta someter al castigo y hasta de muerte a los cristianos.
a los del camino, aquellos que Dios había transformado y cambiado. Pero en la soberanía de Dios, Dios quiso escoger a un hombre que no tenía buen genio, no tenía un corazón blandito, sino duro. Un hombre que para defender una causa que él creía que era correcta, había puesto todo su empeño, había movilizado todo lo que estaba a su alcance y se había capacitado para lo mismo, con el fin de agradar a lo que él creía, de agradar a lo que él sentía, de agradar a lo que él había aprendido y se lo había proyectado con empeño. Pero todo esto había provocado en este hombre unos comportamientos no buenos y el ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de la voluntad soberana de Dios. Y aunque él tenía un trasfondo fuerte y él tenía en su corazón muchas cosas terribles, Dios requirió de una experiencia, de un encuentro, de una manifestación de su poder y de 3 días para transformar la vida de este hombre o comenzar esa transformación pero poderosa, que en la Biblia no se relata que este hombre volvió nuevamente a su antigua forma de vida, sino de que este hombre se proyectó en su vida a obtener, a hacer, a llegar, a alcanzar, a restaurar, a bendecir y a compartir. En 3 ocasiones aparece el testimonio de él en el libro de los Hechos. Él hablando, él testificando, él narrando, por lo menos en 2, esta es la historia ya del escritor. Es algo poderoso. Y este hombre fue cambiado por Dios. Indiscutiblemente, para Saulo de Tarso, el momento del cambio de vida fue un destello de luz en el camino a Damasco, que lo tumbó al suelo y lo dejó ciego por 3 días. Y el hombre que hacía que la gente dependiera de él, Dios comenzó a cambiarlo, provocando que él tuviese que depender de la gente. La gente que estaba a su alrededor dependía de su palabra, dependía de su orden, dependía de su autoridad, se movían basado en eso. Pero cuando ve esta luz, escucha esta voz y cae al suelo, muchos dicen que fue en caballo, pero no lo registra la Biblia, cae al suelo juntamente con la gente que estaba con él, sus seguidores. Dios entonces, cuando se le revela a Jesús, le dice que se mueva, que camine, y cuando él va de camino, él tiene que necesitar de alguien que lo dirija. El líder necesita a alguien que lo dirija. Dios cambia la vida, pero pone herramientas a nuestro alrededor para que nuestra vida sea cambiada. Y lo primero que Dios cambia es nuestro ego. Lo primero que Dios cambia es nuestro yo. Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos todas las cualidades, todo el conocimiento, toda la destreza para poder hacer las cosas, o todo lo contrario. Pensamos que no tenemos nada de destreza, nada de conocimiento, pero en realidad Dios va
a poner a nuestro alrededor las herramientas y a las personas para que nosotros podamos ir a ellos y aprender y entender. El cambio de Pablo fue completo y fue total. El cambio de Pablo fue algo extraordinario. El cambio de Pablo fue algo profundo. Fue algo que lo marcó. Ese encuentro con Jesús lo marcó. Y al ser marcado, él se proyectó en su vida a ser cambiado. Al ser movido por Dios y por la gloria de Dios, algo ocurrió en la vida de este hombre llamado Saulo de Tarso. Y queremos ver qué es. Cómo Dios transformó a Pablo. Cómo Dios lo cambió. Cómo Dios manifestó ese cambio completo en él, ¿verdad? Dios recaminó la posición y las habilidades de Saulo en una dirección diferente. Una de las cosas que Dios hace cuando quiere transformar la vida de aquel que llamó es que Dios va a hacer un camino nuevo y va a poner una posición nueva y va a darle nuevas habilidades al ser humano y lo va a poner a caminar en el camino correcto para que este ser humano pueda vivir un cambio radical en su vida a través del llamamiento divino. Dios cambió a Saulo de una forma tan poderosa que se convirtió de una persona que trabajaba contra Dios a una persona que iba a trabajar para Dios. ¿Y cómo fue esto? Tenía que haber un encuentro. Y yo entiendo que la persona llamada tiene que procurar tener un encuentro. No se puede solamente escuchar una voz sin tener un encuentro. Y Saulo escuchó una voz, pero tuvo un encuentro con aquel que le habló. Ese encuentro con aquel que lo habló transformó su vida por completo. Y 3 días de oscuridad, al no ver, bastaron para que este hombre pudiese proyectarse en su vida el hacer cosas extraordinarias y maravillosas para Dios y el ser transformado. Allí vemos entonces cuán profundos son los caminos del Señor. Pablo es un hombre de un testimonio impactante. Y para que este testimonio se desarrollara, primero tenía que tener una vida terrible. Y Dios usó a una persona de una vida terrible para transformarlo en un testimonio impactante y poderoso. Tenemos que comprender de dónde salió y cómo llegó allí. Llegó allí persiguiendo, llegó allí porque buscó cartas y llegó allí porque estaba buscando a los cristianos. Pero al llegar allí, la mano de Dios cambió a un hombre celoso por las leyes y las normas, los estatutos y las reglas
de su nación a alguien apasionado por un Dios que logró conocer. Podemos nosotros ser obstinados en nuestra fe a tal extremo de escuchar la voz de Dios y hacer que esa voz sea pequeña y se ahogue con nuestras pasiones y nuestro orgullo. Un orgullo que puede venir de un deseo de superioridad o de un conocimiento extremo de algunas cosas y hasta de la escritura. Pero que puede ser cambiado si comenzamos a canalizar nuestras vidas con sentimientos de humildad y de sencillez. Ninguna persona es inmune. Y como ninguna de las personas es inmune, todos nosotros estamos propensos a quedarnos estancados y no cambiar. Pero ¿qué utiliza Dios para cambiar? Dios utiliza las circunstancias de la vida. Dios utiliza los acontecimientos y las cosas. Dios utiliza la gente que puede estar a nuestro alrededor. Y Dios utiliza hasta las dificultades para hacer que nosotros, al obedecer el llamado de Dios, seamos cambiados. Cada persona necesita ser cambiado y transformado en su vida. Cada persona necesita no solamente escuchar el llamado. La Biblia dice que son muchos los que tienen llamados, ¿verdad? Y solamente podemos tener un llamado y muchos ministerios, un llamado y muchos dones. Pero Dios nos llama una vez, ¿verdad? Y cuando nos llama, nos va dando órdenes de las cosas que tenemos que hacer y cómo hacerlas. Y eso es como si subiésemos una escalera y cada escalón Dios nos enseña algo, Dios nos muestra algo. Pero la clave para eso es un espíritu humilde y tener una sumisión a la voz de Dios. Dios quiere transformar la vida del hombre, al igual que como transformó la vida de Pablo, de ser la persona a las cuales le llegaron las ropas de Esteban y en quien autorizó para que él sufriera lo que sufrió, a ser una persona que escribió, vivió apasionado, predicó, construyó iglesias, supervisó iglesias, fue a prisión por causa de aquello que creía y predicaba. Todo porque el llamado de Dios lo transformó y él se dejó transformar por el Dios que lo llamó, y desde allí él desarrolló una pasión por conocer a ese Dios, por conocer a ese Señor poderoso. Dice que cuando iba yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz dulce de Dios sigue llamando. Esa voz dulce de Dios sigue tocando el corazón del ser humano. Pero no todos somos cambiados. Porque aunque todos podemos escuchar su voz, no todos estamos prestos para obedecerla. No todos estamos prestos para rendirnos ante la voz y ante el Dios que habla y dejar que ese Dios nos transforme
y nos cambie. Era necesario que Pablo padeciera para que entendiera el por qué fue llamado. Y yo quiero decirte a ti, querido hermano, que el llamado de Dios transforma vidas. Y que basta con tú decirle a Dios sí y querer ser transformado por Él para que tu vida cambie. Hoy nosotros podemos disfrutar de un Efesios capítulo 6, donde nos habla de la armadura de Dios. Hoy nosotros podemos disfrutar de un texto que diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy tú y yo podemos disfrutar de unos pasajes que nos hablen sobre el amor, entendiendo que el que lo escribió fue alguien que no proyectaba ese amor, fue alguien que en sus comienzos fue un perseguidor y hasta un asesino de cristianos, y Dios lo transformó en el hombre que escribió la mayoría de las cartas que hay en el Nuevo Testamento y que son de tanta bendición para nosotros. Hoy nosotros podemos decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque Dios transformó la vida de ese hombre. Ahora, Dios transforma tu vida, pero va a utilizar tu vida para transformar a otros. Es por eso que el llamamiento de Dios cambia vidas. Y Dios quiere no solamente llamarte para cambiarte, Él quiere que el cambio que Él ha ejecutado en ti se vea reflejado en otras personas, y que otras personas también puedan disfrutar de ese cambio y de esa transformación que causa el llamado de Dios. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? ¿Tú estás dispuesto a decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí? Déjate transformar por Dios, pero proponte en tu vida también alcanzar a otros y que otros puedan ser transformados con tu vida, con tu testimonio. Todos necesitamos ser transformados por Dios cuando Él nos llama. Desde aquel que tiene el mayor testimonio del mundo, que es estar toda la vida sirviéndole a Dios, ese también necesita ser cambiado y transformado su mente en lo que Dios quiere, no en lo que simple y llanamente ha aprendido. Pablo había aprendido de la ley y había aprendido a perseguir a los cristianos por causa de esa ley, de las escrituras, pero Dios lo llama y lo transforma, y así mismo Dios quiere transformarnos a todos. El llamado de Dios es efectivo y es lo más hermoso y lo más satisfactorio que una persona puede tener, el obedecer ese llamado y el hacer y ver cumplido el llamado de Dios en la vida del ser humano. El llamado de Dios transforma vida. El llamado de Dios transformó a Moisés. El llamado de Dios transformó a David, de un cantor al hombre más poderoso de un país, de un pastor al rey con más esplendor. El llamado de Dios sigue transformando. El llamado de Dios transformó a Pedro, y el llamado de Dios te transforma a ti, y lo hace para que otros sean transformados a través de tu llamado. Dios te bendiga y Dios te guarde, y espero que hayamos entendido que el llamado de Dios sí transforma vidas, porque ha transformado la vida de millones y de miles. La mía la transformó y también quiere transformar la tuya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada hermano y te pido de forma especial que tu palabra y tu poder sean manifestados sobre ellos. Ellos puedan no solamente escuchar tu llamado, sino rendirse ante tu voz, ante tu llamado, y obedecer ese llamado en sus vidas y ser transformados por ti a través del llamamiento tuyo. Glorifícate de forma especial y bendice en el nombre maravilloso de Jesús. Amén
Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde y será hasta la próxima. Cuídate.